Muy buenos días, el Dios eterno les bendiga. Nos vamos a dar otro estudio hasta terminar Apocalipsis, todo el Apocalipsis. El estudio se llama Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. La mujer y el dragón, un estudio bonito, completo. Vamos a despejar varias dudas de algunas personas que tienen un significado erróneo de lo que es la simbología de este capítulo número 12 de Apocalipsis. Vamos a empezar a dar gracias. Vamos a empezar a dar gracias. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres grande, porque eres poderoso. Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos. Te pedimos que por favor seas tú quien habla a través de mí. Que bendito Espíritu Santo haga la obra, Señor, que tu palabra no llegue a usted vacía, mi Señor Jesús. Y que sea de bendición, con una persona que sea de bendición, Señor, es completa la obra, Señor Jesús. Toca corazones, abre sus mentes, Señor Jesús. Y que entiendan el propósito, Señor Jesús, de esta enseñanza, Señor, que es sin afán de competir con alguien, sin afán de ser más que otros, no, Señor, declarando que no somos nada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habla a través de mí, Señor, y que tu Espíritu Santo haga esa obra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Dice la neta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba parada para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ella ahí se sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oyó una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
Persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había hecho de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. ...2011 y 2012... se escucharon rugidos en el espacio. Rugidos que hasta la fecha los científicos no tienen una respuesta. En el Apocalipsis se mencionan tres mujeres, muy diferente una de la otra. Una de ellas está con un cáliz en la mano, adornada de piedras preciosas y de toda clase de alhajas, vestida de púrpura. ¿Quiénes son realmente los que visten de púrpura para elegir a su líder? La otra es considerada como la mujer virtuosa ante el mundo. Y con la primera mujer, los reyes de la tierra, los líderes y gobernantes coquetean con esta mujer. La otra es Jezabel, la reina más malvada de la historia de Israel. Y su espíritu sigue en las 7 iglesias, como Apocalipsis lo describe en las iglesias. La otra mujer no es María, la que está hablando aquí en Apocalipsis 12. Tampoco es Guadalupe, como hace creer muchos de la religión tradicional, la Iglesia Católica. Tampoco es la Iglesia de Cristo, porque ella ya no estará en la tribulación, en la gran tribulación. Esta mujer, la Iglesia de Cristo, lavada por la sangre preciosa de Jesús, la cual nació cuando el costado de Jesús fue traspasado y salió agua y sangre, estará en las bodas del Cordero. Cuando estos juicios empiecen a suceder, esta mujer que aparece en Apocalipsis 12, esta mujer es una mujer difamada, calumniada por todos los reyes del mundo. Es constantemente, la están poniendo el dedo acusador. Cualquier error que comete esta mujer es escándalo en el mundo, al igual que en la actualidad, cuando la iglesia verdadera de Cristo comete un error, es señalada. Recordemos que hay dos pueblos o dos mujeres que son señaladas a través, una más antigua, desde hace 4000 años, que es el pueblo de Israel, y la otra, la iglesia, desde hace 2000 años, que fue perseguida y casi exterminada, al igual que el pueblo de Israel. Fue exterminada cuando la Inquisición, fue exterminada casi en la Inquisición esta mujer, la Iglesia de Cristo y el pueblo de Israel. Todos los gobernantes se unen con el dedo acusador a acusar a esta mujer de Apocalipsis 12. Cuando la atacan y ella se defiende, la acusan de genocidio, de terrorista. Cuando un pueblo chiquitito como Israel, de casi 8 millones de personas, se defiende de los pueblos que están alrededor, que son millones de millones, porque no creen
en lo que creen esas bestias terroristas, que es en su dios Alá terrorista, asesino, sino creen en el Dios de Israel que los ha salvado durante milenios y milenios, que sacó de Egipto con brazo extendido, que ganó la guerra desde los 6 días, que en un día, en 26 de mayo de 1948, nació el pueblo de Israel, cuando Benjamín Ben Gurión firmó el acta de independencia, y a los pocos días la atacaron. Vino la guerra del 68, del 71 y otras guerras, la última guerra contra Hamas, contra Yemen, contra Hezbollah, la cual no han podido derrotar. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que tiene al Dios creador de los cielos y de la tierra, que escogió al pueblo más pequeñito para ser su pueblo y que lo ha respaldado por más de 3.000, 4.000 años. Acusándola, y nunca miran las cosas buenas que hace. Gracias a Israel se inventó la computadora, el teléfono celular, ese aparato que es como un túnel para los doctores, donde te escanea todo el cuerpo, detecta enfermedades, tantas cosas que ha inventado Israel. Ha hecho florecer el desierto, agua en el desierto. Lo mismo pasa con la iglesia de Cristo. Cuando hacen cosas buenas, nadie reconoce, pero cuando una iglesia de sana doctrina comete un error, luego el dedo acusador del hombre sale a la luz. Hay una organización que se llama Derechos Humanos. Yo digo derechos inhumanos porque defienden siempre al agresor, al que comete el delito. Y este movimiento es el encargado de anunciar los derechos y hechos criminales de los seres humanos. Por increíble que parezca, hay un Estado Islámico que ha perseguido y matado cristianos evangélicos y nadie dice nada. Apenas en Siria, hace un mes, casi exterminaron a los cristianos en Siria, recordando que fue derrocado el gobierno de Yasser Arafat. Creo que sí se llama así el nombre, perdón si me equivoco. Y mataron a cristianos. Cuando Estados Unidos sale de Afganistán, a los cristianos que quedaban ahí los envolvieron en costales de plástico tipo militar, los dejaron en la plaza mayor en Afganistán con el costal cerrado a temperaturas más de 50 grados, asándose y cociéndose con su mismo sudor, y nadie dijo nada. 2011, 2012, estos sicarios y bestias terroristas islámicas matando a los cristianos, degollándolos en vivo, publicándolo en las redes sociales en vivo, y la prensa comprada no dijo nada. No hay radio ahí, no hay televisión que denuncie estas bestias asesinas que matan judíos, bombardean a Israel, usan a los niños y a las mujeres en escuelas y hospitales como escudos, y cuando Israel se defiende, todo el mundo pone el dedo y tratan a Israel como terroristas. Tratan a la iglesia, cuando nos llegamos a defender, como hijos de Satanás. Fidel Castro, en su época, cuando fue gobernante de Cuba, quebrantó los derechos humanos en Cuba. ¿Y saben cuál fue la condena para Fidel Castro que tuvo según las Naciones Unidas? Que ni siquiera llegó al 5% de la condena.
En cambio, Israel tiene el 75% de todas las condenas, de toditas las condenas de las Naciones Unidas las tiene Israel, y el otro 25% es para otras naciones. ¿Qué está pasando igual también en Venezuela? Callan, las Naciones Unidas no condenan a nuestros amigos y hermanos venezolanos que están sufriendo por ese régimen comunista, por ese régimen socialista. Las atrocidades que también hizo Rusia cuando estaba el comunismo con los hijos de Dios, tampoco nadie las condenó. Por el cambio, Israel tiene el 75% de las condenas. Es para las otras naciones una mujer que describe Apocalipsis 12, sin dudar. Esta mujer es Israel, no es Guadalupe, no es otra mujer más que el pueblo de Israel, que desde el 14 de mayo, perdón, yo dije el 26 de mayo, es 14 de mayo de 1948, Satanás ha estado tras ella. Y hace 2000 años, más de 2000 años, ha estado tras la iglesia, la otra mujer, lavada por la sangre preciosa de nuestro Señor y mi Señor Jesucristo. Esta mujer ha tenido 5 guerras después de 1948. Y en las 5 guerras ha sido salvada en el mismo desierto. El 73% de Israel es desierto, pero la 6ª guerra podría llamarse la última, premadre de todas las guerras, porque la madre de todas las guerras se llama Armagedón. Esta guerra, la 6ª, podría reventar en cualquier instante, uniéndose con la 5ª guerra. La Biblia dice que el dragón quiere destruir a esta mujer, que es Israel, para evitar que nazca este niño. ¿Cuál es este niño? Proféticamente tiene 2 significados, 2 cumplimientos. La primera representa al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús, y la segunda representa a los 144,000 que ya di el estudio a tiempo atrás, salvados en medio de la tribulación y estos 144,000, doy mi palabra que no hay ninguno mal llamado testigo de Jehová de esta secta que se hace llamar Testiga de Jehová. Los testigos de Jehová realmente son el pueblo de Israel, que vio cómo Dios los sacaba de Egipto, cómo Dios mandó plagas, las 10 plagas a Faraón, cómo Dios abrió el mar y pasó el bendito pueblo de Dios. Estos 144,000 que habla el Apocalipsis en Apocalipsis 7 son 100% israelíes, jóvenes vírgenes, como ya se los enseñé la vez pasada. La televisión de Israel, tiempo atrás, años atrás, ha dado la noticia de que pone los pelos de punta a los judíos religiosos que en 2011 se han convertido innumerables judíos a Cristo, de todos los rasgos, ortodoxos, rabinos, judíos civiles, gente como nosotros. Y estos judíos ortodoxos se han mantenido en el anonimato, y entre estos ortodoxos están los jovencitos, los niños que no se contaminan, y está documentado por Discovery Channel. Estos 144,000 serán respaldados por los 2 olivos, que no podemos estudiar los 144,000 sin estudiar a los 2 olivos, como ya di el estudio 1 o 2 meses atrás. Y los 144,000 el Señor Jesús hará morder el polvo a estas 3 bestias: el anticristo, el falso profeta y Satanás, que es el antipadre, el antihijo y el antiespíritu santo. Estos 144,000 llevan la batuta del evangelio de Jesús,
en el mundo y condenarán a millones de millones a los pies de Cristo. No la iglesia predicará en la gran tribulación, porque la iglesia ya no estará. Y tengo fuertes creencias de que ya no está la iglesia, porque no note usted cuál es la orden o el gran mandamiento de la iglesia en Mateo 28: predicar el evangelio a toda criatura. Si la iglesia realmente estuviera en la tribulación y la gran tribulación, no estarían los 144,000, porque la gran comisión es para la iglesia. Pero como ya no está en la iglesia, ahora el candelabro pasa a los 144,000. Para los que dicen que la iglesia estará en la tribulación, ¿para qué quiere Dios a los 144,000? Como ya te lo dije. En Apocalipsis 14, 6 y 7 dice la bendita palabra de Dios: vi volar por en medio de los cielos a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Aquí no estarán los 144,000. Obviamente no estará la iglesia. Si estuviera la iglesia en los 144,000, ¿para qué predica un ángel? No habrá ya quien predique la palabra de Dios, y predicará un ángel. Para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y dar gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya que los dos testigos de los 144,000 serán muertos y serán derrotados por Satanás, el anticristo y la bestia, el falso profeta, no habrá hombre que predique el evangelio. Y Jesús, por amor a la humanidad, todavía, Jesús misericordioso, Jesús bendito, hermoso y precioso, poderoso, mandará a predicar a un ángel. ¿Entiendes por qué fielmente creo que la iglesia no estará en la gran tribulación? Regresando, para que se cumpla la palabra de Dios, el candelabro vuelve a Israel. Este es el gran avivamiento, no el que muchos están predicando, que antes de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, vendrá un gran avivamiento. No. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que habrá una gran apostasía. Ese es el gran avivamiento que habla la Biblia, el gran avivamiento final, donde la postrera será más grande que la primera. No está hablando que la iglesia es la postrera, no, está hablando de Israel. La primera es el pueblo de Israel. ¿Por qué Jesús vino y salvó a un pueblo gentil por medio de su sacrificio en esa cruz de madera, en ese último altar entre la tierra y el cielo? Porque Israel debería predicar la palabra de Dios, se le dio la orden y nada más se encerró en Israel. Y tenían como inmundos a nosotros los gentiles. Por eso, desde que estaba Moisés, dice: levantaré otro pueblo que no es mi pueblo y los meteré a celo. La bendita iglesia de Dios en esos últimos más de 2000 años se ha encargado de predicar la hermosa y poderosa palabra de Dios. Que dice la palabra para nosotros los cristianos, hijos de Dios, que creemos en Jesús y llevamos por mandato y estatuto la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este avivamiento no es prometido para la iglesia, este avivamiento es prometido para Israel y va a ser liderado por los 144,000 y los 2 olivos, que van a tener una doble porción del Espíritu Santo. En este periodo el dragón quiere devorar a este niño varón,
Y si Satanás sabe que ese varón está a punto de nacer, entonces Satanás mandará una tremenda guerra para evitar que nazca este varón. Y si esto se está preparando, quiere decir que el arrebatamiento está cerca. Pero antes de que sea el arrebatamiento, la Biblia dice que hay 3 cielos. Pablo habla de esto. El primero es el cielo que vemos, el segundo es el universo, el espacio donde van los astronautas, están las satélites, las estaciones espaciales, y el tercero es donde habita Dios. El tercer cielo, que la NASA con fotos del nuevo telescopio, que no recuerdo el nombre, ya no es Hubble el más importante, es el nuevo telescopio, han retratado la frontera del segundo cielo con el tercer cielo. Dicen que ahí está la vida, gastando millones y millones de dólares para poder investigar qué hay más allá de esa frontera. ¿A qué quieren gastar tantos millones que nos llegan a nosotros? Nosotros sabemos que el origen de la vida sí está ahí, que es donde habita Dios el Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, Yahweh, Adonai, Hashem, el Dios de Israel, es nuestro Dios, el Dios de la Santa Iglesia, de su Hijo Jesucristo, el Mesías prometido, que un día no muy lejano, todo Israel reconocerá a Jesús como el Mesías prometido. El 28 de agosto de 2010, la NASA tomó fotos de lo que ellos llaman el tercer cielo. Apocalipsis 17, Apocalipsis 12, 7 y 9 dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, para los demonios y Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles fueron arrojados con él. Una gran batalla en el cielo. La Biblia dice que en el segundo cielo hay seres inteligentes, son seres sobrenaturales. Por eso no nos debe extrañar en lo más mínimo que en los últimos años se está dando una campaña en el mundo secular de posibles visitaciones de extraterrestres. Y sabes que no están equivocados los inconversos ni los científicos, y no dudo que estos seres del segundo cielo se están inmiscuyendo en lo que está pasando en la actualidad, en estos momentos, en la tierra. Y en la Biblia se les conoce como ángeles caídos, que son los que se mencionan en la rebelión de Satanás en el cielo. Arrastró a su rebelión a la tercera parte de los ángeles, ángeles de todas las jerarquías. Quiere decir que arrasó una multitud de seres angelicales, y estos ángeles eran diferentes géneros. Es por eso que también hay diferentes géneros de demonios. Hay demonios que salen reprendidos en las campañas, cuando se hacen campañas evangelísticas, cuando los pastores o la iglesia van a orar por un endemoniado, y salen los demonios, salen rápido. Otros que Jesús dijo que solo salen con oración y de ayuno. Hay que estarse metiendo en oración, en ayuno, llenándonos del poder del Espíritu Santo, de la autoridad de Cristo, para poder reprender a esos demonios que, aunque sean de una malignidad grande, salen porque salen en el nombre de Cristo Jesús. Hay ángeles guerreros. Estos son ángeles guerreros que están representados en la historia bíblica por el arcángel Miguel, que eran ángeles que estaban a cargo de Miguel. Miguel es el ángel guerrero, es el príncipe de los ángeles guerreros. La misión de estos ángeles es lo que dice la palabra de Dios, que son para la guerra. Ángeles para defender al pueblo de Dios. Son ángeles muy poderosos. Hay 4 seres angelicales, son los jefes de todos los ángeles en el cielo. Son ángeles que tienen alas por delante y por detrás, los jefes, los poderosos.
ojos por delante y por detrás, que se movilizan y pueden ver simultáneamente a todos lados, no necesitan voltearse ni de un lado ni del otro, ni para adelante ni para atrás. Se desplazan a la velocidad del pensamiento. Es por eso que la capacidad de desplazarse es rápida. Dos de ellos son plenamente identificables. Por ejemplo, el arcángel Gabriel. La palabra Gabriel significa siempre delante de Dios. Y Gabriel se identifica como el ángel mesiánico. Si Gabriel es el príncipe bajo las órdenes, hay milladas de ángeles. Su misión es, al ser mesiánicos, quiere decir que solo son dedicados para dar protección a la iglesia del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay muchas cosas que no se pueden explicar. Por ejemplo, en un accidente automovilístico, cuando el pequeñito va atrás y el auto queda destrozado, queda ileso sin ningún rasguño, ¿quién lo protegió? El ángel de Jehová. Y fue por protección de los seres angelicales, que si no es por su protección de ellos, los demonios ya nos hubieran destrozado, ya nos hubieran acabado, nos hubieran matado. Porque los demonios nos quieren matar a cada rato, pero el ángel del Señor está con nosotros y no nos pueden tocar. Muchos cristianos todavía no se han dado cuenta que el día que levantaron sus manos preciosas al cielo para recibir al Señor Jesús en su corazón, en ese momento el Señor envió un ángel para protegerlos y cuidarlos a partir de ese hermoso instante. Estos ángeles no se les puede ver con los ojos comunes y corrientes porque son seres espirituales, pero algunas veces ellos se dejan ver. Todo hijo de Dios hay ángeles cuidándolo. Es por eso que los demonios no nos pueden tocar, aunque la doctrina del G12 y del movimiento de la red apostólica y otras digan que los cristianos tenemos demonios. Eso es una mentira. Si tú eres templo de Dios, ¿cómo va a haber demonios en ti? Cuando el sacerdote entraba al templo, al lugar santo y al lugar santísimo, no había ningún demonio. Ni Satanás podía estar ahí. Entonces, ¿cómo dice que en el templo de Dios que somos nosotros puede haber demonios? Si el ángel de Jehová nos cuida y somos marcados por el Espíritu Santo, porque así como serán marcados aquellos rebeldes que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, Dios, por medio de su Espíritu Santo, marca a los que somos sus hijos, con una marca muy especial, que somos identificados como los hijos de Dios, como los 144,000 que no serán tocados porque tienen una marca en su frente. ¿Cómo puede ser posible que estos demonios nos posean si tenemos la marca? De esa doctrina, por ejemplo, cuando uno duerme en la noche, es la forma más cobarde que los demonios atacan. Cuando uno está durmiendo, todo el cuerpo queda indefenso, entonces es cuando los demonios atacan, y sobre todo cuando en casa hay hijos que están viendo películas de terror, de magia, pornografía, satanismo, están viendo películas de miedo y tienen objetos satánicos en casa, o si están metiendo muchas cosas raras de satanismo, entonces esos demonios tienen derecho libre para entrar en esa casa y están allí queriéndote matar, queriéndote atacar. Si Gabriel es el ángel mesiánico que tiene milladas de ángeles a su mando para cuidar a la iglesia, ¿quién es Miguel? Antes de entrar con Miguel, deje mencionar un tercero más que significa la palabra de Dios, serafín. Judas 6:13 dice la bendita palabra de Dios.
Judas 6:13. Judas 6:13, ya se andaba perdiendo, ya lo encontré. Dice la palabra de Dios en Judas 6:13. No es cierto, Judas 13, perdón, no 13. Fieras ondas de mar que espuman su propia venganza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas. De eso también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Segunda de Pedro 2:7, atrasito, antes de Juan. Segunda de Pedro 2:7 dice la palabra de Dios: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Son ángeles malvados. No, perdón, segunda de Pedro 2:17, perdón. 2:17. Estos fueron sin agua, sin nubes, empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, sacuden con concupiscencias de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían oído de lo que viene en error. Los ángeles pecaron. En otra traducción dice: los ángeles que fornicaron fueron enviados a prisiones en la oscuridad. En escritos antiguos dice así: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, les guarda bajo oscuridad en prisiones para el día del juicio final. En otra traducción dice: los ángeles que fornicaron y no guardaron esa dignidad. Pero cuando se lee en el texto antiguo en hebreo, está diciendo los ángeles que pecaron en el pasado distante. Una traducción de los escritos judíos dice: los ángeles que pecaron en el pasado distante. Y pasado distante significa una época cuando el ser humano todavía no existía. Entonces nos lleva a la rebelión en el cielo, cuando los ángeles se rebelaron contra Dios. En esa rebelión en el cielo hubieron estos ángeles que pecaron. ¿Y cuál fue su pecado? Fornicaron espiritualmente, como fue. Si revisas la antigua versión de Reina Valera, dice el pasaje cuando Jesús dice: todo pecado será perdonado a los hombres, aún la blasfemia contra el Hijo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en el pasado, ni en el presente, ni en la generación venidera, la cual pasado habla el Señor Jesús. ¿De cuál pasado habla el Señor Jesús? El texto dice pasado distante. También en escritos antiguos, versiones muy antiguas. ¿Quiénes fueron esos espíritus que se rebelaron contra Dios en el pasado, cuando la humanidad no existía? Cuando Jesús dice que toda blasfemia será perdonada a los hombres. Si este ángel Gabriel, que es el ángel mesiánico, el apóstol San Pablo dice que hay ángeles administradores, el apóstol San Pedro lo confirma: los ángeles que nos ayudaron cuando evangelizamos, sino que también nos ayudan cuando predicamos la palabra de Dios, que nos ayudan cuando estamos orando, pero cuando estamos orando por los enfermos, se les conoce como ángeles ministradores. Pero en el cielo también hay ángeles de fuego, del Dios triuno. ¿Cuál es la parte que se identifica con el fuego? El bendito y santo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego de Dios. Ya supo lo que significa serafín.
¿O ya sabes qué significa serafín? Son los ángeles que están para administrarles, para ayudar al Espíritu Santo. Ángeles de fuego. Si son ángeles de fuego, quiere decir que son ángeles exclusivamente alrededor del Espíritu Santo, no para ayudar a administrar, sino son ángeles que están al servicio del Espíritu Santo. Son ángeles ministradores del Espíritu Santo. Son ángeles de fuego. Esto quiere decir que son seres angelicales de un poder impresionante. En la rebelión de Satanás es posible que hubieron serafines que se rebelaron contra Dios, y como eran ángeles del Espíritu Santo, estos ángeles no se les permitió ser sueltos, sino que están en las prisiones muy ocultas, en prisiones de oscuridad, y no van a ser sueltos hasta el día del gran juicio final. Y aquí es donde Jesús dijo: toda blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Es por eso que a los apóstatas dice Pedro, les espera la misma condena de estos ángeles que pecaron en la rebelión. Que para estos predicadores la más densa oscuridad les aguarda. Santo Dios, qué terrible, qué terrible. Debe ser para estos hombres cuando se cumpla Mateo 7:21 que digan: Señor, Señor, y no profetizamos y no echamos fuera demonios, que Jesús les diga: no te conozco, al lago fuera, al lago eterno. Híjoles, estos ángeles están en una prisión donde están estos demonios de una maldad sin precedente, tan malignos que ni siquiera Dios les permitió ser sueltos. Es por eso que los apóstatas deben temblar, quien no predica bien la palabra de Dios debe temblar, y algunos pastores deben tener cuidado de unirse a ellos, porque la luz y las tinieblas no se llevan. Y el apóstol San Pablo dice que cómo pueden estar dos juntos si uno no se ponen de acuerdo uno con el otro. Pero si hay ángeles serafines, que son los ángeles del Espíritu Santo, la Biblia dice que Israel tiene un principado angelical para defender a Israel. Es un arcángel que se conoce como el arcángel guerrero, cuya misión es de cuidar y defender al pueblo de Israel. Como se llama este ángel, Miguel. También está el ángel Rafael, el arcángel Rafael. Daniel 10, 12 y 13 dice la bendita palabra de Dios: Daniel 10, 12 y 13. Dice la palabra de Dios: he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron de tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme
y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quiénes son estos reyes de Persia? Satanás imita todo. Pero hay demonios de gran jerarquía enviados por Satanás para confundir a cada nación. Mira, esto que es imposible, pero ¿qué le dijo Satanás cuando tentó a Jesús? Si tú postrado me adoras, te daré todos los reinos de la tierra que me han sido entregados. ¿Quién es el príncipe de esta tierra? Satanás. También tiene ángeles de gran poder, pero no podrá ni puede contra los ángeles poderosos de Dios, ni con la iglesia que en el nombre de Cristo Jesús, por su sacrificio, ha sido levantada. Hay un principio de seres angelicales guerreros. Hay un principado de seres angelicales guerreros. ¿Tú sabes qué significa Miguel? Miguel está compuesto de dos palabras hebreas, significa ¿quién? Como mi Dios. La historia dice que cuando Satanás se rebeló contra el Padre, contra el Hijo y el Espíritu Santo, en el cielo Miguel se le puso enfrente como guerrero y dijo, ¿quién como mi Dios? Con su espada, y echó a Satanás y a los ángeles rebeldes del tercer cielo. Cierta clase de demonios se quedó en el segundo cielo, no en el tercer cielo. En el segundo cielo la misión de estos demonios es hacer guerra espiritual para que las bendiciones de Dios tarden o no puedan llegar. Confundir a los hijos de Dios, que las oraciones no llegan a Dios, pero si oramos fervientemente con fe y creemos, estas oraciones serán contestadas aunque tarden años. Dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Ahora, si son demonios de guerra, quiere decir que son demonios guerreros. Quiere decir que son ángeles que antes de la rebelión estaban al lado de Miguel. Así que son ángeles de una malignidad impresionante, son demonios de guerra, son demonios de odio y de espíritu de guerra imprecedentes. Estos demonios, después de la rebelión, han estado en el segundo cielo. Pero hay algo más interesante que dice la Biblia, que son demonios ligados con Persia. ¿Qué significa Persia? Que quiere decir que esta guerra íntimamente llegará hasta el final. Apocalipsis 12:7. Dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Esta guerra debe iniciar previo al arrebatamiento de la iglesia, porque en el momento de la iglesia, toditos estos demonios serán arrojados a la tierra. Será la expulsión final. Ahora entienda o entendamos por qué Job habla de los hijos de Dios vinieron al cielo, entre los cuales también vino Satanás. Pero como si Satanás no tiene acceso al tercer cielo, Satanás no puede entrar al tercer cielo, pero puede ir al segundo cielo y puede ver y oír lo que Dios está diciendo. Pero se acerca el momento en que ni siquiera al segundo cielo tendrá acceso, sino va a ser expulsado del segundo cielo con todas sus demonios y todas sus legiones de demonios para siempre. Y esa es la despedida final de Satanás y sus demonios. Si esta guerra se va a dar antes del arrebatamiento, quiere decir que algo pasará en el segundo cielo, previo al arrebatamiento. Recuerde, Miguel y sus ángeles es una guerra con ángeles guerreros, y Satanás hará guerra con sus demonios guerreros, y será una batalla intensa. Nota que Jesús no interviene en esa batalla. ¿Y por qué no interviene Jesús? Porque Jesús ya triunfó en la cruz del Calvario, y simplemente Miguel vence
con la misión de expulsarlo. Jesús ya no tiene que ensuciarse las manos, él ya venció como ser humano, 100% ser humano y 100% divino, cuando fue crucificado en esa cruz del Calvario. En ese último altar entre la tierra y el cielo, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Fue vituperiado, golpeado, escupido y muerto en esa cruz. Triunfó al resucitar al tercer día. Será una batalla intensa, una batalla grande. 2009, la NASA da la reparación total y absoluta del supertelescopio Hubble. Lo dotan de un poderoso lente, ojos inteligentes. La NASA sospecha que en el 2010 al 17 hubo hechos interesantes. La NASA no se quiere perder nada de lo que sucede. 28 de agosto de 2010, Houston, Texas, empieza a escuchar sonidos que capta el telescopio Hubble, y le ordena al telescopio que capte el sonido exacto de esos ruidos. Noviembre de 2010, la NASA hace un mapa imaginario y la NASA empieza a indagar qué podrá ser esto. Marzo de 2011, Discovery lo da a la luz porque ya es cuestión de todo el mundo. Y Discovery lo titula Guerra de Galaxias y dice que empieza a detectar ruidos y sonidos extraños en el cielo. Y la conclusión que termina el documental de Discovery es que parece que se está dando una guerra, un enfrentamiento de dioses galácticos. Así lo dicen los científicos. Ahora empieza a imaginar la guerra de ángeles celestiales contra ángeles caídos. Son seres sobrenaturales. ¿Cómo cree usted que lo llamaría la NASA? Y cuando la NASA descubre el tercer cielo, la frontera entre el segundo cielo y el tercer cielo, y dice la NASA que esa parte será un enfrentamiento de supernovas o guerra galáctica. En México 2012, Televisa en febrero de 2012 despliega un equipo a Mexicali por toda una semana y escuchan los famosos crujidos y sonidos y truenos, lo que en San Antonio llamaron como sonido de trompeta. Eso empezó a dar a luz. Mayo de 2014, en Iowa, Estados Unidos, sale de su casa al patio, sale corriendo para ser testigo un hombre de aquellos zumbidos extraños en el cielo. Pero lo que más impacta a esa mujer, ver a todos los animalitos del campo, de su corral, el puercoespín saliendo de la madriguera, los venados, las vacas, todos saliendo berreando y temblando, las vacas de su corral agrupadas y temblando, los pájaros asustados buscando refugio en la casa de esta mujer, sin saber qué es lo que pasaba. Su instinto, buscando protección. En Nueva Orleans, un pastor de apellido Salazar, su hijo de la Marina, le llama por teléfono y le dice: papá, estuvimos a punto de atacar a Rusia porque se escucharon sonidos como de proyectiles y pensamos que Rusia iba a atacar. Lo más curioso es que los animales buscaban protección en las madrigueras, se juntaban, no se atacaban, tenían un miedo imprecedente. Por haber empezado esta gran batalla en el cielo, tú puedes ver el reportaje en Discovery Channel o en History Channel. En YouTube búscalo, Guerra de Galaxias, Guerra de Novas. Y te darás cuenta que no miento, está documentado. Pero algo sí es seguro, que de 2011 a la fecha la cosa se ha puesto terrible. Y espíritus de violencia imprecedentes se están haciendo presentes en el planeta Tierra. Pero la noticia más impactante fue que en mayo de 2012 un hombre en Miami le come más de la mitad de la cara a un indigente. Y empieza a pasar en China lo mismo, en Rusia, en Canadá. Y Discovery saca reportaje de esto y le llama canibalismo zombie. Y al final del reportaje el científico dice
que nos estamos enfrentando a algo realmente desconocido. Las últimas estadísticas dicen que cada hora 60 personas se están suicidando. Una persona por minuto. Del 2011 a la fecha, se está dando una ola de suicidios que jamás se había visto en la historia de la humanidad. Un suicidio en el mundo por segundo. 60 suicidios por hora. Se ha visto crímenes de canibalismo. El padre mata a sus hijos, después mata a la esposa, después él se suicida. Y se ha visto realmente el narcotráfico ha crecido. El asesinato por no compartir la fe de estos musulmanes, que no todos, sino los más radicales, matando en África a diestra y siniestra en las iglesias con ametralladoras a los cristianos, matando en Siria a los cristianos, en Irak, en Irán no se diga, en África, en partes aquí de México persiguiendo a los cristianos, en Sudamérica. El mundo eterno persiguiendo a la cristiandad. En las escuelas en donde tú puedes hablar de Buda, tú puedes hablar de Alá, tú puedes hablar de los hindús, de los dioses hindús, puedes hablar de cualquier ser, pero cuando hablas de Jesús nos censuran. A mí me han quitado varios videos YouTube, Face, que me los han echado para atrás. ¿Qué está pasando? Los países están armando, ya no nuclearmente, sino termonuclear, con ojivas que tienen ojivas para destrozar la Tierra más de 45 o 60 veces. Y no solamente los cristianos evangélicos son perseguidos, también muchos amigos y hermanos católicos son perseguidos por el islamismo. Por eso no sale a la luz. Eso no lo dicen las noticias. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:13? Primera de Tesalonicenses 4:13 dice la bendita palabra de Dios: tampoco, hermanos, queremos que ignores acerca de los que duermen. Perdón, 4:16, yo me equivoqué. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que Miguel viene por delante cuando Jesús venga por la iglesia. Ya limpió los cielos y quitando toda basura para que el Rey de Reyes y Señor de Señores se encuentre con la iglesia en los aires. ¿En dónde? En el espacio. Si morimos que en Cristo Jesús, resucitaremos con un cuerpo, no con este cuerpo de carne y hueso, no con el cuerpo que murieron muchos de nuestros parientes casi en los huesos, fraquitos, sino con un cuerpo glorificado como nuestro Señor Jesús. Y si quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con los que resuciten en Cristo Jesús, con un cuerpo glorificado. Para que Jesús encuentre a su iglesia en los aires. Si esa batalla se va a dar, entonces entendamos Apocalipsis 12:12. Que dice la palabra